Vamos ahora a parte de las actividades que se han desarrollado en la Cámara Alta. Ante integrantes de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, acudió el titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR. Esto como parte de la glosa del sexto y último informe de gobierno del Ejecutivo Federal. Antes de iniciar, la presidenta de la comisión tomó la protesta de ley de decir verdad al servidor público. Le informo que comparece ante esta comisión bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, pido a todos los presentes ponerse de pie. Licenciado Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la CONSAR, ¿protesta usted al comparecer y rendir informe, decir verdad ante esta Comisión de Seguridad Social del Senado de la República? Sí, protesto. Si no lo hiciere así, que la nación y el pueblo de México se lo demande. En su exposición, el licenciado Carlos Ramírez Fuentes recordó que la CONSAR cumplió 21 años de operación. Explicó además que el tema de las pensiones ha cambiado en todo el mundo, esto debido al crecimiento demográfico experimentado durante el siglo XX, así como al aumento de la esperanza de vida. Ante estos hechos, destacó que los sistemas de pensiones se tienen que ajustar a la nueva realidad. Recordó también que se han tomado medidas como el aumento de edades para el retiro y las fuentes de financiamiento, que ahora se componen de recursos públicos y un monto de ahorro individual. Enfatizó en que el mundo del trabajo independiente está creciendo. Tradicionalmente las pensiones dependían de una lógica en donde un trabajador entraba a trabajar a los 20 en una empresa donde se le garantizaban ciertas condiciones tanto de seguridad social y sobre todo de beneficios pensionarios, pero ahora lo que estamos viendo es que esa persona está entrando y saliendo del mercado formal, mucho tiempo lo pasa en el mercado en el mundo independiente, donde no hay contribuciones a la seguridad social y por tanto está ahorrando menos de lo que se ahorraba en el pasado. Además, destacó que hoy los jóvenes se tienen que hacer cargo de su pensión más de lo que se encargaron sus padres. Explicó que para trabajadores del IMSS, las pensiones se integran por aportaciones de los trabajadores, una parte del gobierno y otra del patrón, mientras que para los trabajadores del ISSSTE solo son aportaciones del trabajador y del gobierno. También explicó el proceso de trabajo de las AFORES, que son las encargadas de los ahorros de los empleados, y habló sobre la inversión que se hacen con estos ahorros. Toma la AFORE el dinero, lo invierte en las distintas alternativas que tiene a su alcance. Esas alternativas están determinadas por las reglas de la CONSAR. Sirve ese dinero para financiar proyectos productivos y empresas nacionales principalmente, que generan empleos y que por tanto detonan actividad económica, crecimiento económico. Ha sido uno de los grandes factores de estabilidad macroeconómica del país durante los últimos 20 años y al mismo tiempo, a cambio de ello, se le paga un rendimiento al trabajador que le permite que su ahorro vaya creciendo en el tiempo. Informó a las y los legisladores que entre los resultados de la CONSAR en los últimos años está que se le dio más libertades a las AFORES para las inversiones y así lograr mayores rendimientos. Se está procurando digitalizar los trámites, la promoción del ahorro voluntario y se creó la aplicación Afore Móvil para que las y los trabajadores consulten sus cuentas individuales. Escuchar al titular de la CONSAR, las y los senadores de diferentes grupos parlamentarios expusieron sus cuestionamientos en temas como la situación de las pensiones en las universidades de nuestro país, sobre el destino de las AFORES y las inversiones. Además, externaron su preocupación ante los bajos montos que recibirán las y los trabajadores luego de su retiro. Todos los días vemos y escuchamos las noticias, la problemática que enfrentan los sistemas pensionarios en nuestros estados, municipios e incluso en las universidades, como lo acaba de comentar usted, al no contar con el fondeo suficiente para hacer frente a esta situación. ¿Qué hacer para ampliar la cobertura del sistema de ahorro para el retiro de cuentas individuales y desactivar este problema? En situaciones extraordinarias como el futuro de las AFORES que se colocaron en el nuevo aeropuerto, ¿cuáles son las garantías o posibles alternativas para que estas inversiones repercutan en menor medida
en los rendimientos de los ahorradores. Y a pesar de que México, en materia de ahorros para el retiro, es un ejemplo para Latinoamérica, ¿cuáles son las experiencias internacionales que se podrían retomar, como el caso del Fondo Soberano de Noruega? Presentamos con una enorme preocupación precisamente que los mexicanos que sí cuentan con una Afore se están retirando o van a retirarse con pensiones muy por debajo de su nivel actual de vida. Es decir, y pongo un ejemplo, ¿no? Las pensiones de los mexicanos que están por retirarse en el límite de la línea del bienestar, se calcula la pobreza del Coneval, por ejemplo, ¿no? De acuerdo con la propia calculadora de la CONSAR, un joven de 22 años que este 2018 inicie su vida laboral cotizando en el IMSS, por ejemplo, con un ingreso mensual de 5,000 pesos, que se retire a los 65 años, tendría derecho a una pensión mínima garantizada de solo de 3,051 pesos mensuales. ¿Qué respuesta contundente le puede dar a la población que tienen miedo de perder su dinero? 4. ¿Cómo les garantiza a los ciudadanos que el dinero de sus pensiones no corre riesgo? Por otro lado, ¿qué está haciendo la CONSAR para que llegue a toda la población la información adecuada para recuperar el saldo de los ahorros pendientes en el SAR? El titular de la CONSAR respondió a los diferentes cuestionamientos. Señaló que lo que ha ocurrido es que anteriormente existían pensiones altamente subsidiadas, pero que ante la situación demográfica del país, esto ha tenido que cambiar. Enfatizó también en la falta de información respecto al sistema de pensiones y habló sobre las inversiones de las Afores. Falta de información. La información que existe actualmente sobre los sistemas de pensiones de los estados y de las universidades es prácticamente la Auditoría Superior de la Federación, es la única fuente que publicó hace algunos años un estudio. Hay algunos estudios por ahí, aquí o allá, pero no tenemos facultades nosotros en CONSAR para exigir la información a los estados y a las universidades. Entonces, un primer punto que yo pondría sobre la mesa es darle facultades a la CONSAR para hacer un trabajo, por lo menos de información estadística respecto a cuál es la situación que guardan. ¿Qué pasa si sale mal la inversión? Bueno, las reglas que están establecidas en el contrato es lo que ampara la protección que tienen las inversiones. Algo bien importante para señalar, senadora, es que no hay inversión sin riesgo. Todas las inversiones conllevan un cierto grado de riesgo. El reto, y eso es a lo que hemos dedicado mucho esfuerzo, es que ese reto esté bien cuantificado, bien diagnosticado y sobre todo bien medido y bien diversificado. Es decir, otra vez, no poner los huevos en la misma canasta. Señalan que para poder tener una pensión equivalente a entre el 60 y el 70% de mi salario, es decir, si gano 100, llevarme una pensión de entre 60 y 70 pesos, que es un monto de pensión, vamos a llamarle aceptable, el 60-70%, o sea, de cada 100 que gano, obviamente, si gano 10,000, una pensión de 6,000 o 7,000 pesos, necesitaría yo ahorrar durante toda mi vida laboral entre el 13 y el 15% de mi salario. En su mensaje final, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social enfatizó en la necesidad de fortalecer la cultura del ahorro. Reconoció que aún existen muchos retos en materia de pensiones y se pronunció por impulsar políticas públicas en beneficio de las y los trabajadores. Además, reconoció la importancia de disminuir el trabajo informal. Y el incremento de esperanza de vida a 85, la población requerirá de un ahorro mayor al acrecentarse al periodo de vida del que depende el ahorro para el retiro. Es decir, el cambio de esquema implementado hace 20 años es vital, pues sería insostenible por el Estado en la actualidad y la población no contaría con los recursos suficientes para enfrentar su retiro de la vida laboral. En la siguiente década se verán los resultados tangibles de este sistema que opera desde 1994, donde los ahorradores que ingresaron al mismo reflejarán los verdaderos alcances, beneficios o posibles desventajas que generan recursos para mejorar el esquema y seguir promoviendo el sistema de ahorro para el retiro en la población.